Bruce Lee no murió realmente en 1973, al menos no para el mundo. Su nombre sigue generando dinero, debates, pleitos legales y una devoción casi religiosa, y en el centro de todo eso hay una figura mucho más incómoda de lo que muchos fans quieren admitir, su hija. En 2026, mientras la imagen de Bruce Lee es usada, reinterpretada y hasta distorsionada por la industria del entretenimiento, ella se mantiene como la última guardiana de un legado que no le pertenece solo al público, sino también a su historia personal. Algunos la ven como la protectora legítima, otros como una figura demasiado controladora que decide qué versión de Bruce Lee puede existir y cuál debe desaparecer. ¿Ha frenado proyectos millonarios? ¿Ha enfrentado a Hollywood por representaciones que considera ofensivas? ¿Por qué su nombre aparece cada vez que surge una polémica relacionada con la memoria del ícono? En este vídeo exploramos las decisiones tomadas en silencio, las críticas que rara vez se cuentan y las tensiones entre el mito y la verdad, revelaciones que cambian la forma en que entendemos la herencia de Bruce Lee. Antes de seguir, deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque la suscripción no solo nos ayuda a crecer, le indica a YouTube que este contenido merece ser recomendado y así podemos seguir trayéndote historias que otros evitan contar. Y si algo te sorprende, te incomoda o te hace replantear lo que creías saber, déjalo en los comentarios. Pero quédate hasta el final, porque cada revelación se conecta con la siguiente y solo viendo la historia completa podrás opinar con conocimiento de causa. La protagonista de esta historia nació en Los Ángeles, California, en 1969, y creció marcada por una tragedia que ocurrió cuando apenas era una niña, la muerte repentina de su padre. Su infancia estuvo lejos de ser normal, rodeada de fama, teorías y expectativas imposibles de cumplir. Intentó construir su propio camino en el mundo artístico como actriz y productora, pero siempre fue arrastrada de nuevo al apellido Lee. En su vida personal ha hablado de la presión psicológica, de la responsabilidad de defender la memoria de su padre y de los conflictos que eso le ha traído, incluyendo críticas públicas, enfrentamientos con estudios y declaraciones polémicas en entrevistas donde dejó claro que no todo vale cuando se trata de una leyenda. Entre pérdidas, decisiones difíciles y un legado que pesa más que una carrera propia, su historia es mucho más oscura y compleja de lo que suele contarse. Llevar el apellido Lee no es simplemente una herencia familiar, es una carga simbólica que atraviesa generaciones y que, en el caso de la hija de Bruce Lee, se convirtió desde muy temprano en una responsabilidad imposible de ignorar. Bruce Lee no fue solo un actor o un artista marcial, se transformó en un ícono cultural global, en una idea que sigue viva y que parece no envejecer nunca. Para su hija, crecer bajo esa sombra significó aprender que su padre pertenecía tanto al mundo como a ella, y que cada decisión personal podía ser interpretada, juzgada o cuestionada por millones de personas que nunca lo conocieron, pero sienten que le pertenecen. Desde niña entendió que su identidad estaría siempre ligada a una figura mítica, a un nombre que despierta admiración, debates y expectativas irreales, y que rara vez deja espacio para el error humano. Mientras el tiempo convierte a Bruce Lee en una leyenda cada vez más grande, ella vive en un presente donde ese pasado sigue marcando su camino, obligándola a equilibrar el amor filial con la responsabilidad pública de proteger una memoria histórica. No se trata solo de preservar películas o frases célebres, sino de defender valores, filosofías y una imagen que con frecuencia es simplificada o explotada. A lo largo de los años, ha tenido que aceptar que nunca será vista únicamente como ella misma, sino como la hija de, una etiqueta que abre puertas, pero también cierra otras, y que la coloca en una posición constante de vigilancia y explicación. Sin embargo, con el tiempo ha aprendido a resignificar ese peso, entendiendo que cargar con una leyenda inmortal no significa vivir atrapada en ella, sino decidir conscientemente cómo honrarla sin perder la propia voz. En ese delicado equilibrio entre pasado y presente, entre mito y realidad, se revela una verdad profunda: algunas leyendas no envejecen, pero quienes las heredan sí deben aprender a convivir con ellas cada día. La figura de la última guardiana no se construye desde los reflectores, sino desde decisiones tomadas en silencio, y en el caso del legado de Bruce Lee ese rol ha recaído en su hija, quien con el paso de los años asumió una responsabilidad tan pesada como inevitable. Más allá de custodiar una imagen famosa, su trabajo ha sido proteger una herencia cultural, filosófica y marcial que corre el riesgo constante de ser reducida a clichés o explotada sin contexto. Su papel ha consistido en vigilar cómo se usa el nombre de Bruce Lee en películas, series, videojuegos, publicidad y libros, decidiendo qué proyectos respetan el espíritu original y cuáles lo traicionan, incluso cuando eso implica decir no a propuestas lucrativas.
En el plano cultural, ha insistido en que Bruce Lee no fue solo un ícono de acción, sino un pensador que desafió estereotipos raciales y abrió puertas a generaciones enteras dentro y fuera del cine. En lo filosófico, ha defendido ideas centrales como la autoexpresión, la disciplina consciente y la adaptación constante, principios que su padre desarrolló y que a menudo se simplifican o se pierden en versiones comerciales de su historia. En lo marcial, su labor ha buscado preservar el Jeet Kune Do como concepto vivo y no como una técnica rígida, manteniendo la esencia de libertad y evolución que Bruce Lee promovía. Todo esto lo ha hecho sin necesidad de protagonismo, aceptando críticas de quienes la acusan de controlar demasiado el legado, pero manteniendo firme la convicción de que proteger no es censurar, sino cuidar el significado profundo de una vida y una obra. Su rol, muchas veces incomprendido, ha sido decisivo para que Bruce Lee siga siendo recordado no solo como una leyenda del pasado, sino como una influencia vigente, coherente y respetada en el presente. Durante décadas, Bruce Lee ha sido elevado a una categoría casi mítica, convertido en un símbolo eterno de fuerza, disciplina, rebeldía y perfección física, una figura que el mundo consume como una idea más que como un ser humano real. Para millones de personas, Bruce Lee no envejece, no duda, no falla, permanece congelado en películas, frases motivacionales y pósters que repiten una versión idealizada de su vida. Sin embargo, mientras ese mito sigue creciendo, su hija ha tenido que vivir una realidad muy distinta, lejos del espectáculo constante y mucho más cercana a las consecuencias emocionales de esa idolatría global. Para ella, Bruce Lee no fue solo el ícono invencible, sino un padre ausente por el trabajo, una pérdida temprana y una figura cuya muerte marcó su infancia de manera irreversible. Mientras el público celebra la leyenda, ella ha debido aprender a convivir con el ruido, con las expectativas ajenas y con la presión de representar algo que nunca pidió cargar. A diferencia del mito, su vida no transcurre entre luces, aplausos ni culto permanente, sino entre decisiones difíciles, silencios estratégicos y la necesidad de proteger una memoria que constantemente otros quieren explotar. El contraste es evidente, el mundo ve a Bruce Lee como una marca eterna, mientras su hija enfrenta una existencia mucho más discreta, intentando construir identidad propia sin poder desprenderse del apellido. Ha hablado en varias ocasiones de lo complejo que resulta que cada conversación termine regresando a su padre, como si su historia personal quedara siempre en segundo plano. Este choque entre la fantasía colectiva y la experiencia íntima revela una verdad incómoda. Detrás de los mitos hay familias reales que lidian con pérdidas, responsabilidades y juicios constantes. Así, mientras Bruce Lee continúa siendo una figura idealizada, su hija representa la parte humana de la historia, aquella que no aparece en los homenajes ni en las películas, pero que sostiene el peso real del legado día tras día. A lo largo de los años, una de las facetas menos visibles pero más decisivas en torno al legado de Bruce Lee ha sido el conjunto de decisiones tomadas lejos de los focos por su hija, decisiones que rara vez se anuncian pero que han marcado profundamente cómo el mundo sigue recordando al ícono. En más de una ocasión se han rechazado propuestas comerciales millonarias que buscaban usar la imagen de Bruce Lee de forma superficial, caricaturizada o simplemente orientada al beneficio rápido, incluso cuando eso significaba renunciar a ingresos fáciles. Para ella, no todo vale cuando se trata de una figura que representa disciplina, filosofía y una identidad cultural compleja. Algo similar ha ocurrido con varios proyectos cinematográficos y biopics que, aunque prometían gran alcance, fueron considerados problemáticos por alterar hechos, exagerar rasgos o presentar a Bruce Lee bajo estereotipos que ella ha calificado como injustos o irrespetuosos. Estas negativas han generado tensiones con estudios, productores y hasta con parte del público, que a veces no entiende por qué ciertos proyectos nunca llegan a concretarse. También ha habido batallas más silenciosas contra el uso no autorizado de la imagen de su padre en productos, videojuegos, anuncios o contenidos digitales que aparecen sin permiso, aprovechándose de la popularidad eterna del nombre Lee. En esos casos, las acciones legales o los comunicados formales rara vez se hacen públicos, pero forman parte de una estrategia constante de control y protección. Desde fuera, algunos interpretan estas decisiones como un exceso de celo, mientras otros las ven como la única forma de evitar que el legado se diluya o se convierta en una marca vacía. Lo cierto es que detrás de cada ausencia, de cada proyecto cancelado o de cada versión que nunca vio la luz, hay elecciones pensadas para equilibrar memoria, respeto y negocio, un trabajo discreto que no busca aplausos, pero que define cómo Bruce Lee sigue existiendo en la cultura popular actual. La lucha contra Hollywood por la representación de Bruce Lee ha sido constante, silenciosa y, en muchos momentos,
profundamente incómoda para la industria. Con el paso de los años, Bruce Lee dejó de ser solo una persona para convertirse en un símbolo rentable, y ahí es donde comenzaron las tensiones. Estudios, productores y guionistas han intentado moldear su figura para que encaje en narrativas más comerciales, simplificando su personalidad, exagerando conflictos o incluso colocándolo en situaciones humillantes que nunca ocurrieron. Frente a eso, su hija ha adoptado una postura firme: no todo homenaje es un honor, y no toda visibilidad es respeto. Uno de los puntos más polémicos ha sido la insistencia de Hollywood en retratar a Bruce Lee como un personaje secundario dentro de historias ajenas, o como una figura arrogante destinada a ser corregida por otros protagonistas, algo que ella ha denunciado públicamente como una forma moderna de distorsión cultural. Estas decisiones no solo afectan la memoria de su padre, sino también la manera en que nuevas generaciones entienden quién fue realmente Bruce Lee y qué representó. La industria, por su parte, suele defenderse hablando de libertad creativa, pero el conflicto aparece cuando esa libertad borra contexto, ignora su pensamiento filosófico y reduce décadas de trabajo a estereotipos convenientes. A lo largo de los años, ella ha bloqueado proyectos, criticado guiones y exigido cambios que han generado fricciones con grandes estudios, ganándose fama de ser difícil, cuando en realidad su objetivo ha sido evitar que la historia sea reescrita por intereses económicos. En entrevistas ha dejado claro que Bruce Lee no fue solo un luchador carismático, sino un pensador, un innovador y un hombre que luchó contra el racismo y las barreras de su época, algo que rara vez se refleja con honestidad en pantalla. Esta batalla no se libra en tribunales ni en alfombras rojas, sino en decisiones discretas que determinan qué versiones llegan al público y cuáles quedan en el cajón. En un Hollywood que prefiere mitos simples y relatos fáciles de vender, defender la complejidad de una figura como Bruce Lee se ha convertido en un acto de resistencia constante, una lucha por preservar la verdad frente a la comodidad de la ficción. Cuando se habla del legado de Bruce Lee, la mayoría piensa de inmediato en las artes marciales, en sus movimientos rápidos y en su presencia casi mítica frente a la cámara, pero lo que realmente lo convirtió en una figura eterna fue algo mucho menos visible: su forma de pensar. Más allá de los golpes y las coreografías, Bruce Lee dejó una filosofía de vida basada en la autodisciplina, la adaptabilidad y la búsqueda constante de la verdad personal, y esa es precisamente la herencia intangible que su hija ha decidido proteger con más celo. Para ella, Bruce Lee no fue solo un luchador o una estrella de cine, sino un pensador que invitaba a cuestionarlo todo, incluso sus propias enseñanzas. El famoso "sé como el agua" no era una frase inspiradora vacía, sino una guía práctica para enfrentar la vida con flexibilidad, sin rigidez mental ni apego a dogmas. Esa idea, junto con su rechazo a los estilos cerrados y su énfasis en la autoexpresión honesta, forma el núcleo de un legado que no se puede medir en trofeos ni en taquilla. Su hija ha insistido en que reducir a Bruce Lee a una simple figura de acción es traicionar su verdadero mensaje, uno que hablaba de disciplina interior, de responsabilidad personal y de equilibrio entre cuerpo y mente. A lo largo de los años, ha defendido esta visión frente a proyectos que, aunque lucrativos, distorsionaban su pensamiento o lo convertían en un estereotipo. Para ella, proteger la memoria de su padre implica preservar sus escritos, sus reflexiones filosóficas y su enfoque humanista, incluso cuando eso significa ir contra la corriente. En un mundo que consume ídolos rápidamente, la verdadera batalla no está en mantener vivo el nombre de Bruce Lee, sino en evitar que su filosofía se diluya. Ese esfuerzo silencioso es quizás el acto más fiel al espíritu de su padre: no imponer una verdad, sino cuidar el espacio para que cada persona pueda descubrir la suya propia. Vivir bajo la sospecha y la polémica se ha convertido casi en una constante para la hija de Bruce Lee, una figura que, sin buscar protagonismo permanente, ha sido señalada durante años por supuestamente controlar demasiado la memoria de su padre. Para muchos admiradores, ella cumple un papel necesario y hasta lógico: proteger un legado que ha sido explotado sin descanso por décadas, a menudo sin rigor histórico ni respeto cultural. Sin embargo, para otros sectores, especialmente dentro de la industria del entretenimiento y parte del fandom más radical, su postura ha sido vista como excesiva, rígida o incluso autoritaria. Cada vez que un proyecto cinematográfico es cancelado, modificado o criticado públicamente por ella, resurgen teorías que la acusan de censurar versiones alternativas de Bruce Lee o de imponer una narrativa única sobre quién fue realmente. Algunos medios han alimentado esta imagen presentándola como la guardiana inflexible que bloquea historias incómodas, mientras que ella ha respondido que muchas de esas representaciones reducen a su padre a un estereotipo violento o superficial,
ignorando su filosofía, su pensamiento y su lucha personal contra el racismo en Hollywood. Las críticas también han llegado desde entrevistas polémicas, donde sus declaraciones, a veces directas y poco diplomáticas, fueron sacadas de contexto para reforzar la idea de conflicto. En redes sociales, los ataques suelen ser más duros. Se le acusa de vivir del apellido, de apropiarse de una figura pública o de no permitir que nuevas generaciones reinterpreten al mito. Aún así, su postura ha sido clara y consistente. No se trata de controlar por poder, sino de poner límites. En un mundo donde la imagen de Bruce Lee puede convertirse fácilmente en una marca vacía, ella ha optado por asumir el costo emocional y mediático de decir no, incluso sabiendo que eso la colocará bajo sospecha constante. Esa tensión permanente entre proteger y parecer restrictiva es, quizás, el precio más alto que ha pagado por ser la heredera de una leyenda que nunca dejó de ser disputada. El silencio como estrategia ha sido la herramienta más poderosa de la hija de Bruce Lee, una decisión que muchos interpretan como misterio, pero que en realidad refleja inteligencia y prudencia. Desde muy joven comprendió que crecer bajo la sombra de una leyenda mundial no era solo una cuestión de fama o admiración, sino un terreno minado de expectativas, críticas y manipulación mediática. Hablar demasiado, participar en debates públicos o dar declaraciones impulsivas podría distorsionar la imagen de su padre, abrir puertas a polémicas innecesarias o incluso poner en riesgo el legado que estaba decidida a proteger. Por eso, a lo largo de los años, ha optado por actuar en silencio, interviniendo detrás de cámaras, controlando la forma en que la imagen de Bruce Lee se utiliza, revisando biografías, películas y documentales, y asegurándose de que solo versiones autorizadas y respetuosas vean la luz. Este enfoque no solo le ha permitido mantener la integridad del legado de su familia, sino también preservar su propia vida personal, evitando que la fama heredada invada cada aspecto de su existencia. Su silencio ha creado un aura de misterio que despierta curiosidad y especulación, pero también demuestra una estrategia consciente. No necesita el aplauso constante del público para ejercer influencia, porque sus decisiones tienen un impacto real y duradero. Actuar en lugar de hablar le ha dado control sobre situaciones que podrían haberse salido de las manos si hubiera confiado en la exposición mediática. Incluso las decisiones más polémicas, como frenar proyectos comerciales o controlar la narrativa en torno a Bruce Lee, se han ejecutado con discreción, evitando conflictos innecesarios mientras asegura que el legado de su padre permanezca intacto. Su ejemplo revela que, en ocasiones, el poder no está en la voz más fuerte, sino en la que sabe cuándo permanecer en silencio, observando y moviendo las piezas desde las sombras, construyendo así un legado no solo de fama, sino de respeto, prudencia y estrategia inteligente. En 2026, más de 5 décadas después de su muerte, Bruce Lee sigue siendo un ícono global cuyo nombre evoca respeto, admiración y fascinación en todo el mundo, y gran parte de esa relevancia actual se debe a las decisiones estratégicas y cuidadosas que su hija ha tomado para proteger y preservar su legado. Aunque muchos conocen a Bruce Lee por sus películas, su estilo de artes marciales y su filosofía de vida, la realidad es que su imagen y sus enseñanzas han sido gestionadas con extremo cuidado por su familia para mantener su autenticidad y evitar que se distorsione con fines puramente comerciales. Su hija ha intervenido directamente en la autorización de biopics, documentales, publicaciones y merchandising, asegurándose de que todo lo que se publique refleje, en la medida de lo posible, la esencia del hombre detrás del mito. Gracias a estas decisiones, Bruce Lee no solo se mantiene vigente en la cultura popular, sino que también sigue inspirando a nuevas generaciones de practicantes de artes marciales, filósofos aficionados y fanáticos del cine. Incluso en la era digital y de las redes sociales, donde las imágenes y las historias se viralizan de manera instantánea y a menudo sin contexto, su hija ha logrado controlar parcialmente cómo se presenta la figura de su padre, evitando que se convierta en un personaje superficial o caricaturesco. Además, ha promovido iniciativas que conectan la filosofía de Bruce Lee con la vida moderna, seminarios de artes marciales, publicaciones sobre pensamiento positivo, superación personal y disciplina, y colaboraciones con plataformas educativas y culturales. Esto ha permitido que el legado de Bruce Lee trascienda la pantalla y se convierta en un referente de vida, enseñando principios de resiliencia, autoconocimiento y determinación que siguen siendo relevantes hoy, en 2026, cuando los valores de esfuerzo, creatividad y autenticidad son más necesarios que nunca. En definitiva, la relevancia contemporánea de Bruce Lee no sería posible sin la intervención consciente de su hija, quien actúa como guardiana de una historia que podría haberse diluido en la industria del entretenimiento, pero que gracias a ella sigue inspirando.
motivando y recordando al mundo que el verdadero poder de una leyenda está en cómo se preserva y se transmite a las generaciones futuras. El futuro del legado de Bruce Lee es una pregunta que muchos han evitado enfrentar. ¿Qué ocurrirá cuando su hija, la última guardiana de su historia, ya no esté para proteger, supervisar y controlar la forma en que el mundo recuerda al ícono de las artes marciales? Hasta ahora, ella ha actuado como una especie de filtro invisible, decidiendo qué proyectos pueden llevar su nombre, qué biografías reciben luz verde y qué representaciones son aceptables o no. Su papel ha sido clave para mantener cierto equilibrio entre la memoria idealizada de Bruce Lee y la realidad de su vida, evitando que la leyenda se convierta en un simple producto de marketing sin alma. Sin embargo, cuando ya no esté, esa supervisión desaparecerá, y la posibilidad de que Hollywood, las redes sociales y las marcas transformen su legado en un espectáculo vacío será mucho mayor. Los fans, historiadores y críticos especulan. ¿Quién tomará entonces la responsabilidad de proteger la esencia de Bruce Lee, su filosofía, su ética y la profundidad de sus enseñanzas, más allá de las películas y los vídeos virales? La ausencia de una guardiana final podría abrir la puerta a biografías manipuladas, documentales sensacionalistas y productos que prioricen el dinero sobre la verdad. Al mismo tiempo, también existe la esperanza de que su influencia haya sido lo suficientemente fuerte como para que la comunidad de seguidores, practicantes de artes marciales y estudiosos mantengan vivo el espíritu del maestro, transmitiendo sus enseñanzas y filosofía de manera genuina. La leyenda de Bruce Lee no depende únicamente de su imagen pública, reside también en sus ideas, sus textos, sus entrevistas y la inspiración que ha sembrado en millones de personas alrededor del mundo. Aún así, la pregunta persiste. ¿Será suficiente para preservar la integridad de su legado sin la guía y el control de quien lo ha custodiado por tanto tiempo? Esta incertidumbre añade un matiz más profundo a su historia, recordándonos que incluso las leyendas necesitan guardianes y que, a veces, la memoria colectiva puede ser frágil si no hay alguien que la cuide. La manera en que el mundo decida recordar a Bruce Lee después de su hija marcará un capítulo completamente nuevo en su historia, un capítulo donde el mito y la realidad podrían fusionarse, distorsionarse o, con suerte, mantenerse fieles a la esencia de lo que realmente fue y significó. Por eso, pensar en el futuro de su legado no es solo un ejercicio histórico, sino un llamado a valorar y proteger las historias detrás de las figuras que admiramos, entendiendo que sin guardianes, incluso los más grandes iconos podrían perder parte de su verdadera esencia. La historia de Bruce Lee no termina con su muerte ni con la fama de sus películas, continúa a través de su hija, la última guardiana de un legado que va más allá de las artes marciales y las cámaras de cine. En 2026, ella sigue controlando cómo se recuerda a su padre, tomando decisiones silenciosas que han protegido su memoria de interpretaciones equivocadas, biopics sensacionalistas y usos comerciales indebidos. Su vida ha estado marcada por sacrificios, polémicas y la constante presión de mantener viva la esencia de un ícono mundial, enfrentando críticas, rumores y desafíos que pocos podrían soportar. El futuro de la leyenda dependerá de cómo el mundo valore y respete este legado cuando ella ya no esté, porque sin su guía, la memoria de Bruce Lee podría perder matices esenciales que solo ella ha sabido preservar. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece y esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte para estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto han influido en nuestras vidas. Hasta el próximo vídeo.